Vueltas en el aire, para escuchar, pensar y proponer. Les decíamos ayer, les contábamos la realidad también desde el punto de vista económico y financiero mundial, un enfrentamiento que pasó de la verba al hecho efectivo entre Estados Unidos y China, y esto tiene que ver con que hay diferencias respecto de posiciones económicas entre ambos países. Los líderes de estas dos potencias que, insisto, hoy están dando muestra, toda vez de que se conocen noticias en este sentido, de que están en condiciones de profundizar las diferencias que tienen, particularmente desde el punto de vista económico, financiero y de comercio internacional. Lo único que sabíamos era que Estados Unidos había tomado determinaciones para con algunos productos que provenían de China. Estados Unidos es un gran deudor en materia económica de los chinos, específicamente mantiene una deuda externa muy alta. Y China ha contestado colocando aranceles a más de 150 productos que desde los Estados Unidos llegan precisamente a aquel país. Consecuencias que estamos viendo podría llegar a tener también para la Argentina este enfrentamiento. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, nos atiende muy amablemente hasta ahora. Miguel, buen día. Marcos Clavelino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Una alegría estar con los amigos siempre de la radio de la universidad. Muchas gracias por este rato con nosotros. No. ¿Qué se juega en esta guerra comercial, por denominarlo de alguna manera, entre Estados Unidos y China? Primero yo quiero desdramatizar, sé que voy contra el marketing, pero voy a desdramatizar el tema de esto que se afirma que es una guerra comercial. Yo vengo diciendo no solo que no es una guerra comercial, sino que desde la reunión de Palm Beach el año pasado entre Xi Jinping y Trump, hay un acuerdo estratégico entre los Estados Unidos y China para protagonizar juntos esta etapa de posglobalización que ya se ha iniciado con el inicio de esta nueva revolución industrial, la llamada revolución industrial 4.0, que como alguna vez creo lo charlamos también con ustedes, se basa en un trípode de decisiones aplicadas a las cadenas globales de valor, que es donde hoy se transa el 85% de todo lo que se comercia y se transa a nivel mundial. Este trípode está basado en la aplicación de la inteligencia artificial sobre estas cadenas globales de valor, el aceleramiento del proceso de robotización aplicado también a estas cadenas globales de valor, y el tercer elemento, el Internet de las cosas, también puesto al servicio de estas cadenas globales de valor. Esto lo han resuelto, y por eso fue tan llamativo que cuando terminó aquella reunión en Palm Beach no hubiera una conferencia de prensa explicando los resultados, porque precisamente ese secretismo tuvo por motivo, yo diría, dos objetivos. Uno, el no anunciar que van a trabajar juntos en este protagonismo del tiempo postglobalizador. Y el segundo, el hecho de la distribución de poder y de mantenimiento de la paz mundial que han hecho, donde Estados Unidos logra que China, que Xi Jinping, actúe como gendarme en la zona, particularmente en la situación de Corea del Norte. Vos fíjate que en estos momentos tanto Estados Unidos como China tienen que estar muy conformes. Estados Unidos porque Trump puede acreditarse que su amenaza feroz hacia el líder de Corea del Norte ha surtido efecto, y hoy Corea del Norte acepta no solo una situación de paz en la región, sino iniciar un proceso de desmilitarización y particularmente de destrucción de armas atómicas. ¿Esto quién lo logra? Lo logra China. Xi Jinping lo logra en esta reunión que tuvo la semana pasada, donde el líder coreano llegó en tren, ¿te acordás? Sí. A Beijing, hecho que llamó mucho la atención. Entonces, el elemento central para darnos cuenta de una etapa de posglobalización, porque está planteado en que, vos fíjate, en estos momentos el intercambio comercial entre China y Estados Unidos es el mayor de la historia, 665.000 millones de dólares de intercambio el año pasado, y estamos hablando aquí de
pues el mayor déficit comercial de toda su historia por parte de Estados Unidos y también el mayor superávit comercial de toda su historia de China. En momentos en que la paridad hoy hace que en términos competitivos China haya alcanzado a Estados Unidos en competitividad en lo que se denomina todos los factores de competitividad que hay que comparar entre uno y otro país. Entonces, en estas condiciones de paridad es cuando se produce este proceso del final de la globalización y esta etapa postglobalizadora se disputa en términos de poder más que en términos comerciales. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, yo largo sanciones hacia todos aquellos países con los que tengo déficit comercial para sentarlos a la mesa. ¿Para qué? No para ver si puedo recuperar lo que perdí años anteriores, sino esencialmente para fijar las nuevas condiciones que a partir de ahora quiero que se determinen en términos de mi intercambio comercial. Y lo hace dejando muy en claro que la OMC, prácticamente la Organización Mundial de Comercio, disculpa para los oyentes, es como si hubiese dejado de existir, porque convoca al diálogo, a un diálogo multilateral, cuando el multilateralismo claramente en los hechos ha dejado de existir. Fíjate vos lo que origina esa convocatoria. Origina que Estados Unidos le ponga aranceles a China, a Unión Europea, al resto de los países con los que tiene déficit, que China le conteste con aranceles, que Rusia le haya contestado también con fijación de aranceles y restricciones a los Estados Unidos, que Unión Europea esté tomando represalias, que Brasil haya tomado represalias. Digo, estamos hablando de que evidentemente el multilateralismo y la llegada a la OMC no existe. Ahora, comparemos también cuantitativamente y desdramaticemos el vínculo de Estados Unidos-China por lo siguiente. China ha aplicado ayer 128 posiciones arancelarias de productos fundamentalmente alimenticios y algunos otros que provenían de los Estados Unidos por un monto de ¿qué? No llega a 3.000 millones, contra los originarios 60.000 millones que hoy nos enteramos finalmente van a ser 50.000 millones con estas 1.300 posiciones, casi 1.300 posiciones arancelarias con que Estados Unidos ha sancionado a China. Ahora, ¿por qué China solamente grava e impacta sobre importaciones de los Estados Unidos de 3.000 millones? Porque se quiere sentar también a negociar. Sí. Por más que en términos verborrágicos haya dicho vamos a tomar posiciones de restricciones del mismo monto y del mismo impacto que el que está tomando Estados Unidos a nosotros, esto no es así. Ahora, lo novedoso es que se están utilizando argumentaciones para arancelarias que jamás se utilizaron hasta ahora en el intercambio comercial. La primera fue con el acero y el aluminio, donde nunca antes se había utilizado el argumento de materiales estratégicos para la defensa. Vos fíjate la ambigüedad. Alrededor de ese concepto podés colocar cualquier cosa. Obviamente es entendible que el acero y el aluminio sean estratégicos para la defensa, desde las ojivas nucleares hasta los tanques o los aviones se hacen con estos elementos. Pero lo más curioso es el nuevo argumento que empezó a utilizarse ayer, que yo lo había adelantado en ámbito financiero en el día de antes de ayer, donde el planteo ahora es ver de qué manera Estados Unidos comienza a sancionar producciones industriales y tecnológicas que provengan de China, con el argumento de que China les ha, entre comillas, robado el proceso de investigación y desarrollo que produjeron en los Estados Unidos empresas estadounidenses. Bueno, un caso que también llama mucho la atención tiene que ver con los iPhone. En Estados Unidos son fanáticos de ese tipo de teléfonos y hoy una de las controversias tiene que ver con esto, que se fabrican en China. Claro, se fabrica en China, pero ¿qué logró? Que la mayor nueva inversión que va a hacer Apple la haga dentro de los Estados Unidos. Claro. Con lo cual está empezando, entre comillas, a cumplimentar aquellas promesas electorales que pocos creían que podían ser llevadas a la práctica, que era el recuperar
que empresas estadounidenses que se habían ido empiecen o a retornar o a hacer sus nuevas inversiones a nivel local. ¿Y esto cómo lo ha conseguido? Por un lado, con este tema de las restricciones, pero por otro lado, con la mayor reforma impositiva que tenga recuerdo Estados Unidos, las ventajas que le da al capital local que haga inversiones o que vuelva al territorio norteamericano son inéditas. Nunca el capital y las empresas norteamericanas recibieron una reducción impositiva como la que ha planteado Trump desde que asumió. Entonces, esta sería la macro. La micro, la que tiene que ver con nosotros, que queda claro que no movemos el amperímetro en el terreno del intercambio internacional, yo la dividiría en dos segmentos. Uno, el de las oportunidades. Como toda crisis, esto genera una oportunidad. ¿Qué hubiera hecho yo si me entero, siendo canciller o ministro de Comercio Exterior, que Estados Unidos va a tener restricciones para entrar sus productos a China? Y yo hubiera averiguado, posición arancelaria por posición arancelaria, cuáles iban a ser esos productos afectados. Y diría, la mayoría de estos productos los puedo producir yo. Objetivamente, muchísimos de los productos que Estados Unidos deja de poder entrar al mercado chino, los puede proveer Argentina a través fundamentalmente de producciones de sus economías regionales, que son paradójicamente también, valga la redundancia, uno de los sectores más afectados de nuestra economía. Esto ya empezó a lograrse con el accionar del embajador Guelar el año pasado, cuando pasamos de la posibilidad de exportar carne enfriada sin hueso a poder, congelada sin hueso, a poder agregar enfriada con hueso y corderito patagónico. Hace 10 años que la Patagonia tiene en crisis el problema ovino y ahora puede empezar a replantearse. Yo estuve en diciembre en la zona de Chubut y había gran expectativa sobre los envíos que pudieran hacerse a China en relación a esta producción regional. O sea, yo hubiera mirado esto. ¿Cuál es la ofensiva y el peligro? El peligro es que los sobrestocks que China no logre colocar en Estados Unidos, por ejemplo, de acero o aluminio, pretenda colocarlo en otras regiones del mundo. Exacto. ¿Y esto qué origina? Latinoamérica es uno de los objetivos de esas regiones donde pretenda colocarlo, y entonces muchos productores de pymes o de industrias nacionales pueden verse tentados a comprar, por ejemplo, aluminio o acero más barato proveniente de China, con lo cual la afectación nuestra es doble. No solo los 770 millones que van a dejar de ingresar al país producto de no poder exportarlo a los Estados Unidos, en caso de que se confirmara a fin de abril de este mes que no vamos a poder entrar. Ojalá el presidente en esta diplomacia presidencial logre convencerlo a Trump de que esta suspensión que hizo la alargue en el tiempo, pero si no, la afectación va a ser mayor, porque además va a bajar el precio. Al haber sobreoferta mundial va a bajar el precio. Entonces, si nosotros pudiéramos colocar estos 770 millones en otro lado, ya no serían 770, ¿sí? Además de afectarnos el mercado interno. Estos son los riesgos que tienen. ¿Sí? Voy a agradecerle ya su participación, pero le prometo volver a hablar en otras circunstancias de dos temas claves. Uno, además del acero, que vamos a esperar oportunamente cómo avanzan las negociaciones con los Estados Unidos. Dos, biodiesel en Estados Unidos, porque hay novedades en este sentido, pero también la negociación que lleva adelante Jorge Fori, el canciller argentino, con Francia, para ver si finalmente convencemos del ingreso de productos agrícolas a aquel país, algo que está bastante complicado. Pero le prometo, vamos a volver a hablar del asunto sobre estos dos temas oportunamente. Miguel. Por supuesto que sí, quedo a disposición de ustedes, para mí siempre es una satisfacción. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Chao. Hablábamos a esta hora con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Interesante lo que dice, entre otras cosas.